buenas tardes a todos y todas. Hoy arrancamos el taller de Design Sprint, primera sesión. Tomamos asistencia, recuerden, todas las asistencias son aleatorias y al final pues van a computar. Cada asistencia tiene el mismo peso dentro de la nota del 50%. Entonces, para que por favor tomen asistencia y obviamente esto también va a estar al final para no dejarlo aquí ya pues mucho tiempo. Entonces, la dinámica de hoy cambia en el sentido de... Listo, muchas gracias. La dinámica de hoy cambia en el sentido que la parte del contenido que yo dicto magistral va a ser más corta y la idea es que la segunda parte de la sesión ustedes vayan y desarrollen el taller del Monday, del día lunes. Entonces vamos a hablar de tener siempre en mente el propósito, vamos a hablar del doble diamante, de dónde provienen las buenas ideas, teoría 1, entrevistas con expertos, construyendo los insights, separando los hechos de las hipótesis, definir propuestas, preguntas HMW, CPN, CP, enfocando esfuerzos, estructura y ya el taller. Entonces, acuérdense, esta aula no está diseñada para eso, por eso se les solicitó con bastante antelación que buscaran una herramienta para que ustedes puedan hacer esto de manera virtual, porque acá pues definitivamente no da para hacer la dinámica. Entonces, esa es la idea. Vamos a terminar esto ojalá antes de la hora, y la segunda hora ustedes van a hacer el taller. Yo me voy a quedar acá por si alguien tiene algún tipo de duda, yo la puedo atender. Y como les digo, esto la idea es empezar a aplicar esto en un entorno práctico. Siempre arrancamos por el por qué, ese círculo dorado que tiene que tener mucho que ver con esta dinámica. Entonces, siempre cuando arrancas estos procesos en el contexto de una organización, una de las respuestas que se tiene que dar es cuál es el porqué de la organización. Entonces, y sobre esa definición debe construir ya lo que va a dar fruto en el proceso de ideación, de prototipado, de testeo que vamos a tener a través de los 5 días de la semana. Como ustedes saben, pues tenemos la metodología del doble diamante, donde primero se descubre y define un problema y luego se desarrolla y se entrega. Esta parte es muy de conversación, muy de café, esta es de parque de juegos, de lúdica, y esto es un laboratorio. Entonces, el lunes está enfocado en esta primera parte de descubrir y definir, y básicamente, como les dije la sesión pasada, pues la idea es que usted llegue con un contexto a esta sesión, no lleguen en blanco, sino pues con algún conocimiento del problema, y a partir de ese conocimiento pues, se aplican diferentes técnicas para poderlo enmarcar a una definición muy concreta. Entonces, digamos que aquí hay unas técnicas de investigación secundaria, investigación primaria, de insight, de temas, de áreas de oportunidad, y por último las HMW, las preguntas how might we, o las preguntas cómo podemos nosotros o cómo podríamos. Uno escoge cómo va a llamar esa pregunta, pero ese es el resultado del Monday, estas preguntas. Entonces vamos a ir como por una dinámica, entender lo importante de este lunes, y volvemos a caer este concepto. Las buenas ideas provienen de los cafés, de los lugares donde las personas se sientan a conversar, se sientan a intercambiar perspectivas y curiosean. Entonces, las ideas provienen de la curiosidad, como diría Walt Disney. Si no curioseamos antes, las ideas van a ser muy restringidas. Toca curiosear, nos toca preguntar, nos toca estar interesados por la postura del otro, y a la medida que logremos eso, pues vamos a tener mejores ideas. Si no hacemos ese proceso, pues las ideas van a ser más raquíticas, por decirlo de alguna manera. Acuérdense que una idea es una red, y también la ejecución de la idea es una red, eso hay que tenerlo en cuenta.
y por lo tanto en ese lunes hay que tratar de ver de empezar a establecer unas redes que en primera instancia tienen que ver con el dominio del problema. Entonces, esto es conectar los puntos. También, gran innovador Steve Jobs nos decía, uno conecta los puntos y la innovación requiere eso, conectar los puntos. Y como saben, pues de esa parte de compartir ideas, de empezar a entender problemas, digamos que la herramienta principal es la conversación. Esto me da pie para hablar de una teoría que es supremamente potente en estos temas de conversación, estos temas de escucha, que se llama la teoría 1. Entonces la teoría 1 plantea varias cosas. Primero, la energía sigue a la atención. Ese es un postulado muy importante. En donde ponemos nuestra atención va la energía. Y pongo por detrás un título que dice Attention is all you need, que paradójicamente me parece muy curioso porque es una cuestión curiosa, casi que espontánea, pues no tiene ninguna causalidad, pero realmente a mí me sorprende. Ese es el paper que dio como resultado la tecnología que está mandando la parada ahorita en la inteligencia artificial generativa, que se llama la teoría de los transformers. Entonces, ese paper matemático de algoritmos habla de mecanismos de atención. Y entonces es como una buena metáfora y quizás también es un buen ejemplo de que la energía sigue a la atención. Esta metodología de los transformers, que en este momento está arrasando por completo el campo de la inteligencia artificial y se basó en la atención. Entonces es muy importante enfocar esa atención, pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos diversos niveles de escucha. Entonces, esta teoría lo que propone es que hay unos niveles que uno va profundizando, de manera que va profundizando, pues es capaz de realizar transformaciones más importantes. Entonces, tenemos un primer nivel, que la teoría lo llama el nivel de descarga, en donde uno escucha desde sus propios hábitos, desde lo que uno conoce, y básicamente son hábitos de juicio. Entonces, cuando vos estás en esa escucha, vos casi que te estás escuchando solamente a ti mismo y estás escuchando al otro como para tener en contraposición tu postura. Entonces, básicamente, que logra este tipo de escucha, una reconfirmación de las viejas opiniones y juicios. Entonces, desafortunadamente, es un nivel de escucha sumamente practicado en la sociedad. Entonces, vemos que la gente escucha simple y llanamente para reafirmar lo que está ahí, sus creencias, y no se preocupa por ir a un nivel un poco más profundo en donde se pueden replantear cosas. Entonces, hay un segundo nivel donde uno escucha, pero ya desde el exterior, uno ya puede ver una postura o ponerse en una postura, y es una escucha que se denomina factual, donde uno detecta diferencias con el otro. Entonces ya ha agudizado el sentido y ya puede ver o escuchar lo que la otra persona tiene de diferente. Entonces, esto requiere una mente abierta. Entonces, si vos querés escuchar de manera factual, tenés que abrir la mente y da como resultado una desconfirmación de algunas cosas que uno daba por hecho porque hay nuevos datos. Entonces, cuando a vos te dicen algo nuevo, pues vos puedes desmontar una creencia porque tenés datos nuevos que te la pueden ayudar a desmontarla. Y eso requiere mente abierta. Hay un tercer nivel donde se escucha desde el interior y se habla de una escucha empática, donde hay una conexión emocional con la otra persona. Entonces, cuando nosotros logramos esa empatía, pues requerimos de corazón abierto, requerimos de ponernos en los zapatos del otro, y esto tiene como resultado ver a través de los ojos del otro. Ya es un nivel de escucha más profundo, en donde vos sos capaz de pararte en la postura del otro, ver el mundo como lo ve la otra persona,
y eso permite una mejor comprensión del entorno, porque muchas veces lo equivocado es creer que la visión del mundo es la de uno. La visión del mundo es múltiple de muchas personas y uno necesita pararse en los zapatos, ver a través de los ojos del otro para poder llegar a conceptos más profundos. Y viene un último nivel de escucha, que es desde la fuente. Allá es un concepto fuerte y se llama escucha generativa, desde el futuro que queremos emerger. Entonces, cuando vos empezás a escuchar desde ese futuro, que es emergente, que vos querés cambiar, que vos querés hacer emerger, ahí ya necesitas una voluntad abierta, y esta voluntad abierta conecta con la totalidad de un futuro emergente, un futuro que va a pasar. Entonces es un tipo de escucha muy creativa, en el sentido que construye el futuro, pero necesitas mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta para poder construir el futuro. Entonces, cuando ustedes estén en estas dinámicas de lunes, ustedes deben procurar de profundizar su escucha, en el sentido de que si no la profundizan, pues sus ideas o lo que vaya a surgir del conocimiento del problema, pues va a ser superficial, por ponerlo de alguna manera. Hay tres enemigos con estos niveles con los que vos necesitas una mente abierta, un corazón abierto, una voluntad abierta. El primer enemigo se llama la voz del juicio. Entonces, cuando vos te dedicas a juzgar, cuando vos te dedicas a calificar la postura del otro, a valorarla de alguna manera, de acuerdo a tus premisas, pues eso te cierra la mente, no te permite, por lo menos, ni siquiera ver datos nuevos. Entonces, muchas veces nos quedamos acá. Vivimos en una sociedad donde tenemos, por redes sociales, millones de jueces calificando a todo el mundo, diciendo cualquier cosa de todo el mundo, y no hay mente abierta, no hay nuevos datos que entren ahí. Cuando la voz del cinismo es la que no nos permite abrir el corazón, cuando somos cínicos, cuando de alguna manera nos burlamos o hacemos una apreciación pues, que infravalora la postura del otro, pues nunca nos vamos a poder poner en los zapatos del otro. Y hay un último miedo, que es precisamente la voz del miedo, que no nos permite obtener ese acceso a la voluntad abierta. Entonces, con esto es lo que generalmente se lucha en innovación. Vos tenés miedo de cambiar el status quo, vos tenés miedo de proponer cosas nuevas, vos tenés miedo de lo que va a pasar por esas cosas nuevas, y cuando vos no silencias la voz del miedo, pues no puedes llegar a una voluntad que te permita crear cosas nuevas. Esto también implica niveles de conversación. Lo primero fue escucha, ahorita vamos a hablar de conversación. Entonces, el primer nivel, la atención está centrada en mí, es el nivel de descarga, y básicamente se puede definir como un monólogo o una discusión. Yo estoy prácticamente agarrado con el otro o muy metido en mis ideas y no importa lo demás. Es una conversación vacía, frases vacías, sistema autista, no se piensa lo que se dice ni se dice lo que se piensa, y ese tipo de conversación abunda o debe existir en nuestra sociedad. Mucha gente pensando en automático, pues hablando en automático, y eso genera una cantidad de problemas. Si vamos al nivel que va bajando, ya es una atención yo en ello, es decir, que ya no estoy en el foco, sino que me estoy saliendo un poquitico, tratar de ir al límite de entender lo demás. Hay un debate que es hablar directo. Cuando hay un debate, se habla de lo que pienso, perspectivas divergentes, yo soy mi punto de vista y es un sistema adaptativo. Y aquí ya se requiere una mente abierta. Entonces, cuando estamos a debatir, cuando estamos en ese tipo de cosas, pues ya nos empezamos a abrir a los demás. Ya el nivel más que sigue en profundidad es el nivel de yo en ti, donde ya se genera un diálogo. El diálogo, hay una indagación reflexiva por las posturas del otro, requiere el corazón abierto, y hay una habla integradora.
pasa de la defensa al entendimiento ajeno y es un sistema autorreflexivo, un reflejo de sí mismo. Entonces, cuando ya llegamos al diálogo, ahí ya me empiezo a integrar con nuevas maneras de ver el mundo, que es muy importante en estos ciclos de creatividad. Y por último, cuando yo ya pienso en el ahora, hay una presencia, un flujo generativo. Acuérdense que se hablaba de que hay que entender muy bien quién es uno, qué es lo que lo constituye a uno, estar muy presente de ese ser, de lo que está escuchando, que está hablando, y esto, pues, con voluntad abierta, empieza a generar una habla desde lo que emerge, una quietud, una creatividad colectiva, un flujo y un sistema generativo. Impulso mi identidad y mi ser auténtico. Entonces, cuando yo llego a esa conversación ya más profunda de presencia, donde hay un flujo, donde hay una integración con lo que yo soy y también con mis posibilidades a futuro, pues ya empiezo a ver lo que va a emerger. Y es ideal que en estas dinámicas de lunes, pues vos logres una conversación que haga emerger cosas. Esto tiene también un proceso, en teoría uno. Entonces el proceso es, yo cuando descargo patrones del pasado, yo debo suspender esos patrones del pasado para permitir verme con ojos nuevos, tener esa mente abierta y bloquear esa voz del juicio. Cuando logro eso, pues ya lo que tengo que hacer es redirigir, y cuando redirijo empiezo a percibir desde el campo, desde afuera. Le pongo freno a la voz de sí mismo y empiezo a abrir el corazón. Cuando llego ya abajo, lo que tengo que empezar es a dejar ir esos conceptos, esos prepasados. Es un tema transformativo, y lo importante acá es llegar a estar presente, conectarse con la fuente, con lo que soy, cuál es mi tarea, cuál es mi función. Se acalla la voz del miedo y se obtiene voluntad abierta, pero la voz empieza a subir. Entonces yo ya dejo venir, empiezan a venir cosas nuevas. Aquí se cristaliza una visión y una intención. Ya pasa a la representación. Cuando se representa, ya vos prototipás lo nuevo, uniendo la cabeza, los corazones y las manos, y por último ya podés materializar y al final desplegar, es operar en la totalidad. Entonces, esto es un ciclo de innovación. Vos aquí en esta dinámica del Design Sprint, el jueves es el prototipado y es la materialización. Y la idea es que cuando uno llegue al viernes, pues ya tenga algo desplegado. Entonces, es una metodología que nos permite subir en esa obra. Y ahí también hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos esto, podemos tener una voz positiva, pues, pero también si nosotros nos dejamos ir ganando, por ejemplo, con esa voz del juicio, vamos a tener una mente cerrada, que puede compararse con la ignorancia. Si vos, esto entra en una negación, si vos le das cabida a la voz de sí mismo, vas a tener odio, un corazón cerrado. Esto genera insensibilidad, llega la voz del miedo, vos tenés un miedo, una voluntad cerrada, y aquí se llega a un punto donde estás totalmente ausente, y esto genera culpa y puede desencadenar en violencia, autodestrucción y trauma. Este tipo de conversaciones la vemos mucho socialmente. O sea, nosotros podemos percibir como muchos fenómenos sociales lo que hacen es generar un ciclo de negación, de insensibilidad, de ausencia, culpa y de violencia, y vivimos muchas de las violencias acá en Colombia. Entonces es importante tener en cuenta que si nosotros no logramos ver, percibir, estar presentes, cristalizar, prototipar y co-crear, podemos caer en un círculo que logra ser muy destructivo. Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Una de las técnicas importantes en este lunes es las entrevistas con los expertos. Entonces la idea es, de pronto acá no vamos a poder hacer el ejercicio académico, pero cuando ustedes lo estén desarrollando en sus organizaciones, es decir, al traer personas que tengan experiencia, experticia en ese campo en donde ustedes van a aportar una solución o están encontrando un problema. Y lo importante, pues, es irse a la mayéutica. O sea, una entrevista con un experto es
hacer preguntas. Consiste en interrogar a una persona para hacer que llegue al conocimiento a través de sus propias conclusiones, a través de un conocimiento aprendido. Entonces, cuando estés con un experto, tenés que desarrollar ese músculo preguntón para llegar a esas verdades que necesitas llegar para conocer el problema. Acuérdense que es una búsqueda que nos permite comprender nuestras verdades más profundas y tomar decisiones sabias, como diría ChatGPT en su momento. Y recuerde también que Peter Diamandis nos dice que en este futuro lo más importante no será lo que sabes, sino más bien la calidad de preguntas que haces. Esto es muy importante en ese tema de la entrevista con los expertos. Aquí hay que empezar a desmontar mitos. Inclusive aquí les voy a mostrar este libro que se llama Magic Words, tiene inclusive una premisa y es que no existe pregunta tonta. Todas las preguntas son importantes. Y en este libro pues se habla de cosas como esta, de diferentes tipos de preguntas que te permiten entender la realidad, tener opciones, opiniones, voluntad. Entonces uno tiene que abrir ese universo de preguntas cuando esté con un experto para lograr entender muy bien lo que está. Y vuelvo a insistir, niños éramos todos genios en la pregunta. En algún momento nos dijeron, cállese chino, no pregunte más, y nos dormimos y ya no somos preguntones. Un niño pregunta todo el día, a toda hora, si se le deja, pero si no se le deja, pues se calla y ya no va a preguntar más. Entonces debemos recurrir de alguna manera a ese niño interior, a ser muy curiosos, ya cuando estemos con un experto, pues sacarle el máximo provecho. Este es un libro pues interesante para que quienes quieran profundizar. Uno, a partir de todo esto, construye lo que se llama un insight. Un insight es una verdad revelada, algo que es cierto y ya existe, pero que no habíamos detectado antes. Un descubrimiento, una idea reveladora que nos da la clave para poder resolver un problema. Entonces, uno en estas entrevistas, en estas conversaciones, lo que tiene que mirar es que salgan estos insights y para yo poder resolver el problema que tengo en mente. Y aquí ya hay una técnica muy concreta que se llama separar hechos de hipótesis. Es un ejercicio bastante interesante y espero que ustedes se acostumbren a hacerlo de manera sistemática ahora en adelante. Acuérdense que las empresas tienen que enfocar la energía en la generación de hipótesis, porque esto genera aprendizaje organizacional. Lo he visto ya varias veces en la cátedra. Pero uno tiene que empezar a aprender cuando está en medio del lunes, donde está tratando de entender una problemática. Uno tiene que preguntar claramente cuáles son los hechos. Los hechos son observables, son evidentes y son corroborables. Entonces, un hecho es, y eso viene dado, o sea, uno puede corroborar. Y vos tenés que saber que cuando estás planteando esas ideas que te van a permitir entender el problema, vos tenés que diferenciar muy bien un hecho de una hipótesis. Una hipótesis es una suposición. Yo supongo algo y esa suposición me invita a hacer una prueba para ver si lo puedo hacer, pues si eso que yo estoy suponiendo es real o no. Entonces se definen como explicaciones tentativas de un fenómeno que yo estoy investigando. Son diferentes a afirmaciones de hechos y se constituyen en proposiciones tentativas acerca de la realidad de dos o más variables. Entonces, uno tiene que diferenciar muy bien cuando uno está postulando un hecho y una hipótesis. Y muchas veces los problemas a la hora de dialogar, a la hora de entrar a una conversación más profunda, es que yo formulo una hipótesis y la visto de hecho y eso genera un rechazo. Hay personas que pueden decir, no, eso no es así, entonces, no, si es así, no, entonces se genera una discusión que no es el nivel más básico, ¿no? Cuando tiene una suposición y la vista de hipótesis, inmediatamente se abre la conversación y se permite uno tener una calidad de la prueba. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación puede medirse o observarse. Entonces la hipótesis habla sobre el comportamiento de variables. Están sujetas a comprobación empírica las hipótesis y hay un framework muy sencillo, aquí está, de cómo formular una hipótesis. Entonces, este framework tiene un carácter afirmativo, es preciso, es específico y tiene relevancia ante el problema. También tiene consistencia y armonía.
y las hipótesis deben probar para se deben poder probar. Entonces el framework es el siguiente, porque experimentamos, vivimos, evidenciamos, para que os ponen los datos que estás diciendo, esperamos que el cambio que estás mirando genere o cualquier otra acción explicativa un impacto. Mediremos esto usando una métrica. Entonces este es el framework, ya lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Entonces, porque evidenciamos que el final del flujo de pago que esperamos que los usuarios como Felipe Domínguez, arquetipo definido por el equipo, confunden la etiqueta cancelar con pagar. Mediremos esto usando el flujo de pago con 10 usuarios del mismo arquetipo, 5 usarán una interfaz con etiqueta cancelar y 5 usarán la interfaz con etiqueta rechazar. Entonces, aquí se está planteando una hipótesis de algo que se cree, pues, de que están confundiendo cancelar con pagar. Entonces se va a hacer una prueba y se mide esa prueba con 5 usuarios. Entonces esa es una formulación de una hipótesis que ya te da un mecanismo para hacer una prueba. Y otro, porque evidenciamos que los usuarios que llegan al homepage desde la red display, dando clic a un banner, rebotan más de los que llegan de forma orgánica. Mediremos esto usando Google Analytics, comparamos el comportamiento de los usuarios cuya fuente de origen es orgánica y otros que sean display mediante la métrica bounce rate. Entonces, este es también un problema en la página web, un rebote, y yo quiero saber por qué está pasando y yo ya genero acá un experimento para poderlo medir. Entonces, ya cuando yo tengo estas ideas, o estas definiciones que me entregan contexto de un problema, que yo las debo identificar claramente si son hechos o si son hipótesis, yo ya debo empezar a construir las posibles vías de solución. Y esto se construye con esta técnica. Preguntas, how might we, cómo podemos nosotros o cómo podríamos. Uno enuncia la pregunta de esa manera. Entonces, es una técnica supremamente poderosa, lo digo con todo el conocimiento. Cuando vos empezás a formular esa pregunta, ¿cómo podríamos nosotros hacer X cosa, o tener tal cosa, o desarrollar tal cosa? Eso tiene magia. Tiene el poder de convertir los desafíos en oportunidades de diseño, en oportunidades de acción. Y estimula la resolución creativa de problemas mediante el poder del lenguaje. Entonces, el lunes debe llegar a preguntas cómo podemos nosotros, cómo podríamos X cosa, X afirmación, y también uno podría priorizar esas preguntas. Entonces, yo puedo tener muchas y escojo unas cuantas que me permiten trabajar sobre ellas. Entonces, esa es la técnica básica del lunes. Vamos a mirar cómo es la estructura de ese enfoque de esfuerzos. La del libro, que es esta. Entonces, esta es la exposición del creador de la metodología de qué se debe hacer en el lunes. La vamos a escuchar, es muy cortica, son como 4 minutos apenas. Hey, I'm Jake from MG. And I'm John. Also from GD. And we're going to talk about Monday, the sprint week. So, congratulations. As you're starting on the sprint, that's awesome. So, by the end of... Ahora sí lo cojo por acá porque creí que aquí se me desplegan los subtítulos. We're going to have a real listing prototype. We're going to be testing it with 5 target customers. So, one thing to keep in mind throughout the week is decisions to make. And just keep in mind that you're going to end up with a concrete prototype and some data at the end of the week. You don't have to make every decision. You just need to keep moving through the sprint, getting that prototype and test is going to go a long way towards giving you the benefit you need to start this project off this problem. Yeah, when you start your sprint on Monday, it's going to be really tempting to start thinking of solutions right away. After all, that's why you're there. That's the whole point of the sprint, is to try to solve this problem. But we think it's really important to slow down a little bit and try to build a foundation first, to have everyone talk about what they know, sort of share knowledge, and also build a shared understanding of that problem. And that's to make sure that you're not wasting your team's time and effort focusing on the wrong part of the problem.
So the way that we do that is to create a map of the problem and to select the specific point on that map that you want to focus on. It can feel a little bit slow to do that because it's basically a full day of talking and writing on the whiteboard. But you'll have to trust us, it's super important, and make sure that the rest of the week is really fast and really efficient. So let's talk about what happens, Yeah. these activities on Monday. First thing, you're gonna do something we call start at the end. So that means you're gonna fast forward, you're gonna look ahead to 6, 12 months, even further. And if this project goes perfectly, if you've been on your optimistic hat, what's it gonna look like? And you're gonna write down a long-term goal that sort of expresses that perfect future. And then you're gonna put on your pessimistic hat, or put your optimistic hat on backwards. And you're going to list down all the questions, all of the risks, all the assumptions, all the things that might trip you up and prevent you from getting to that golden future expressed in the long-term goal. Then you're gonna make a map. So you're going to make sort of a simple diagram showing how a customer moves through your product or your service. And I'm just gonna start with a rough draft of that map. Yeah, all of that is in the morning. So after lunch, you're going to come back and you do Ask the Experts. This is where you talk to people, some of whom are already in the sprint with you, and some of whom may work in other parts of your company, who are experts on some part of the problem. You're essentially just going to interview them, ask them questions, use a timer to make sure that those conversations don't go on too long. But the big goal here is to have them improve your map, to look for things they can add to your map, mistakes they can fix, ways they can enhance your understanding of the problem. While everybody's listening to those interviews, you'll have the team take notes using a technique called How Might We. Now, it's a little dorky, and it's going to feel a little bit unnatural to some people. But we think it's really helpful because it makes sure that the notes are all in the same format. And that makes it a lot easier to organize and sort through those notes later. And that's exactly what you're going to do. After the interviews, you'll paste all the notes up on a window or a wall or a whiteboard, and you'll have the group sort them out into different categories. And then vote on the ones that seem the most interesting or the most useful for building your prototype. Then you're ready to pick a target for your sprint. So this is the decider's job at the end of the day on Monday. Look at all that stuff, look at the map, look at the how might we's, and choose one specific target customer, one specific spot on the map, and then look at those questions from the morning and choose the ones that you want to try to answer in your sprint. And this sounds really hard, but by the end of the day, Monday, when you've gone through all the information, it's usually pretty easy for the decider to sort of make that call. Listo. Vamos a hacer una, ahí está en inglés, pero la técnica que ellos explican acá es empezar por el final. Entonces vos te imaginas pues, si tu solución da éxito, cuál es ese futuro que te está imaginando. Luego, ¿qué pasa si todo sale bien? Y luego uno tiene que escribir todas las preguntas, los riesgos, las presunciones que obstaculizan el éxito. Esa es parte de la técnica. Y por último, uno crea un mapa como de toda esta problemática que está haciendo. Y en la tarde, pues lo que hace es entrevistas con expertos para ir puliendo todo esto, mejorando el mapa y genera que todo el mundo empiece a escribir sus preguntas how might we en post-it. Entonces aquí es donde viene el tablero, escribes en el post-it, que también ahí hay un ejercicio de concreción. Entonces en un post-it de eso no puedes escribir una pastoral, porque es que sería muy concreta. Entonces la técnica en escribir en post-it tiene mucho sentido. Y por último, pues ordenas esas preguntas y escojas un objetivo de preguntas que vas a solucionar durante el sprint. Esta es la versión larga, no la podemos hacer como un ejercicio académico porque no tenemos un día para hacerla. Entonces de que ustedes luego hagan el ejercicio y puedan avanzar en esto, si lo que desean hacer está abierto. La idea es que tengan una hora ahorita para hacer eso. Y la versión resumida, pues ¿cuál sería? Es liste todos los hechos y las hipótesis que el equipo conoce o descubre del problema. Entonces es una conversación donde yo voy en post-its diciendo que este es un hecho, este es un hecho, esta es una hipótesis, este es un hecho, y lo voy pegando en un tablero y diferencie muy bien esos hechos de las hipótesis y genere esas preguntas cómo podemos nosotros, y por último escojan un objetivo.
¿Esto cómo se ve en el tablero virtual? De la siguiente manera, yo pongo aquí hechos e hipótesis, voy generando todos estos hechos e hipótesis y después voy colocando los post-it virtuales de las preguntas cómo podemos nosotros, how might we, o cómo podríamos, las vamos colocando acá. Y este es el objetivo del Monday. El objetivo del Monday es hacer algo así. Esta es una versión resumida que yo creo que en una hora la pueden lograr hacer. Entonces, la idea es que ustedes ya salgan al taller práctico, los que quieran quedar acá pueden quedar acá, los que quieran salir pueden salir. Yo voy a estar acá resolviendo dudas para los que tengan alguna duda. El objetivo es llegar a esas preguntas, how might we, cómo podemos nosotros o cómo podríamos con respecto a la problemática que ustedes le quieren dar solución y priorizarlas y decirle yo quiero trabajar sobre estas 2 o 3 preguntas cómo podríamos nosotros. Y por último, me interesa mucho que ustedes documenten el proceso, que tomen fotos, que saquen pantallazos, que pongan reflexiones, aprendizajes y que publiquen algo en reflexivo en el grupo de LinkedIn. Es una invitación abierta, no es obligatoria, el que quiera hacerlo lo hace, el que no quiere hacerlo pues no lo hace, pero es muy importante dejar como evidencia y reflexión de este taller. Entonces, los invito a que vayan y desarrollen su lunes sobre los problemas que trabajaron y yo voy a estar aquí para solucionar cualquier tipo de duda. Entonces, arrancamos con el taller. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.